Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorteco. No olvides suscribirte a nuestro canal. Hola, muy buenas tardes a todos. Hoy estamos en nuestro ciclo de conferencias sobre la historia del Caribe que organiza la Maestría en Historia de la Universidad del Norte. Hoy es nuestra última conferencia del semestre y está a cargo del profesor Nelson González. Es un gusto para nosotros tener al profesor Nelson González aquí. La idea de este ciclo es dar a conocer diversos estudios que se están realizando sobre la historia del Caribe, pero también poder difundir entre el público los trabajos que se están haciendo por parte de los profesores del programa de la maestría. Y este es justamente el caso y la razón por la cual hemos invitado hoy al profesor Nelson González. El profesor Nelson González es doctor en Historia y Civilizaciones de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, donde también obtuvo un máster en Ciencias Sociales, mención Historia y Civilizaciones. Igualmente tiene un título de maestría en Historia de la Universidad de los Andes, donde también desarrolló su pregrado en el área de Historia. Actualmente es profesor asistente del Departamento de Historia y Ciencias Sociales, donde también labora como su director. Dentro de sus áreas de especialización está la historia colonial y, como vamos a ver en la conferencia de hoy, uno de sus temas de experticia es la historia de la comunicación. En este tema ha realizado diversas publicaciones, ediciones de libros, como por ejemplo Comunicación, Objetos y Mercancías en el Nuevo Reino de Granada, Estudios de Producción y Circulación y Entre el Poder, el Cambio y el Orden Social en la Nueva Granada Colonial. Igualmente ha publicado diversos artículos en diversas revistas, por mencionar solo los más recientes, Comunicando un Imperio y sus muchos mundos, el Correo Hispanoamericano, Logística y Agentes Postales en el mundo temprano moderno, en la revista Hispanic American Historical Review, corrupciones no probadas, el fraude del Correo Mayor en Nueva España, en Historia y Memoria, y de los chasquis de Nueva España, la participación de los indios en la movilización de correo y la reforma del aparato postal no hispano. Como ven, el profesor González se ha especializado en este tema del correo, ha hecho unas extensas investigaciones al respecto y justamente la conferencia que nos compartirá hoy tiene que ver con este tema. Su título, El Caribe y sus vectores comunicativos, la circulación de información manuscrita, siglo XVI y XVIII. Entonces, pues sin mayor introducción, pues le doy la palabra a mi colega para que pueda contarnos sobre este tema que ha venido investigando ya durante bastante tiempo. Bienvenido, Nelson. Perfecto, Catherine, muchas gracias. Voy a compartir mi presentación antes de continuar. Ok, bueno, te agradezco mucho por la generosa presentación. Eh, pues para mí es un gusto estar acá. Cualquier evento que tenga que ver, pues evidentemente con la universidad, pero sobre todo con la maestría, me llena de alegría y de entusiasmo. Entonces, había pensado para el día de hoy este título, El Caribe y sus vectores comunicativos, la circulación de información manuscrita, siglo XVI-XVII. Voy a hacer, voy a anticipar que voy a hacer un poco más de trampa, porque me voy a concentrar sobre todo en el siglo XVI y parte del siglo XVII, y voy a dejar algunas ideas más quizás para desarrollar en otro espacio o quizás en el espacio o en el momento de las preguntas sobre el siglo XVI, sobre el siglo XVII y el siglo XVIII. Entonces, un poco la idea del día de hoy es también contarles dentro de qué marco se inscribe esta investigación. Vemos que el área de experticia a la que me he intentado aproximar pues ha sido el de la historia de las comunicaciones, pero hace unos años cuando empecé con este tema yo quería concretamente investigar sobre un área que de hecho ni siquiera conocía muy bien sus implicaciones conceptuales, que era la del correo.
Claro, yo empecé a navegar sobre diferentes textos, publicaciones y evidentemente archivos que tenían que ver con esta palabra que poco a poco he ido resignificando y quizás distanciándome de ella, ¿no? Entonces, lo primero que tal vez me atrevería a decir es que ya quizás no me muevo solamente en una reflexión específicamente sobre el correo como objeto de estudio, y como objeto físico también, sino que estoy intentando ampliar un poco más mi perspectiva hacia una interpretación, hacia una valoración de lo que sería la comunicación en el mundo moderno, ¿cierto? Aunque parecen dos cosas muy cercanas, yo creo que el pensar la historia de la comunicación nos permite tal vez tener un eje mucho más reflexivo que única y exclusivamente el del correo. El del correo, de cierta manera, puede sonar, incluso algunos historiadores que hacen parte pues como de la tradición reciente o de la historiografía reciente sobre el tema de la comunicación y de la circulación de información, ven el correo simplemente como un instrumento para la comunicación. Entonces, yo creo que aquí es importante hacer esta precisión de cómo he venido dando un salto de ese objeto propiamente, que era el correo, de esas tal vez prácticas de movilización de información, de agentes involucrados, de logísticas, hacia una historia de la comunicación mucho más amplia, donde ya no solamente está los, digamos, objetos documentales que circulan en calidad de correspondencia, sino otros objetos también, como por ejemplo mapas, como por ejemplo joyas, alhajas, y otro tipo de elementos que no son solamente de carácter documental. Entonces, digamos que dentro de esta línea se inscribe un poco lo que he venido haciendo los últimos años, entre otras también porque cuando empecé con esta investigación, pues lo primero que me encontré fueron esos magníficos fondos de correo que aparecen en diferentes archivos españoles y evidentemente latinoamericanos. Por ahí fui navegando, pero también con el tiempo me empecé a dar cuenta que tal vez lo que a mí me interesaba era pensar los actos comunicativos, los procesos comunicativos desde una visión un poco más amplia y, si se quiere, mucho más estructural, como lo diré ahora. Entonces, ese correo del correo, esa historia del correo, pensándola también desde una lectura de la historia de la comunicación a nivel más general, pues implica no solamente ese artefacto, ¿cierto? Esos artefactos que circulaban, lo primero que nosotros pensamos es en las cartas, sino que también implicaba pues una serie de elementos que para mí eran importantes y que me permitían, digámoslo de cierta manera, tener una visión más completa de las maneras, las formas, las motivaciones, las expectativas que hicieron que entre los siglos XVI y XVIII circulara información, ¿cierto? Una pregunta historiográfica clásica y que a mi modo de ver pues todavía evidentemente está por resolver y espero seguirle dedicando tiempo a esto, es finalmente qué permitió, ¿cierto? Qué estructuras, qué racionalidades, que evidentemente, reitero, logísticas, redes, conexiones, hicieron posible que circulara esta cantidad demencial de información, ¿cierto? Entre el siglo, finales del siglo XV y el siglo XVIII al menos, para referirnos al periodo colonial, o el siglo XIX, entre España y América, o entre Europa y América, o entre las Indias y Europa, si lo queremos llevar un poco más allá. Primero deberíamos decir también que se trata de un ejercicio pluriétnico, ¿no? Se trata de un ejercicio donde están involucrados, digamos, diferentes tipos de agentes, que la movilización de una carta implicaba, por ejemplo, la participación de evidentemente indígenas, evidentemente mestizos, evidentemente diferentes sectores afrodescendientes, podía implicar también la participación de arrieros, podía participar de buzos, marineros, entre extranjeros, evidentemente. Digamos, esta categoría la podemos discutir un poco más adelante o incluso en el espacio de preguntas, pero sí digamos que esto también me permitía a mí no solamente valorar cómo había muchos objetos que podían considerarse correo,
sino que también había muchas personas que hacían parte de este ejercicio de movilización. Entonces, esas logísticas y esas primeras impresiones que yo tenía cuando empecé a trabajar sobre este tema, también me llevaron un poco a pensar no solo en esos textos más visibles, digámoslo así, del siglo XVIII, del siglo XVII, sino también en esos primeros ejercicios comunicativos muy tempranos, ¿cierto? Y si nosotros nos referimos a veces hay como un poco genera una cierta curiosidad la movilización de estos primeros documentos, digámoslo así, poco después del arribo de Colón a América, ¿cierto? O a lo que llamaríamos después América, al mundo indiano. Entonces, esas cartas colombinas, a pesar de que han sido súper trabajadas, de que muchas de ellas son muy bien conocidas por los especialistas en el tema, yo creo que carecían o carecen incluso hasta ahora de una lectura desde la historia de la comunicación, ¿cierto? Es decir, desde una lectura que nos pueda indicar cómo esos contenidos, ¿cierto?, expresan una serie de lógicas, expresan una serie de logísticas y de actores que son importantes para entender bajo qué condiciones circularon y por qué circularon este tipo de correspondencias, ¿cierto? Porque lo primero que hace, bueno, una de las primeras cosas que hace Colón una vez llega es empezar no solamente a escribir, que esto ha sido mucho más trabajado, ¿cierto?, en términos de, digamos, de cultura escrita, sino también poner en circulación esos registros documentales que se van generando una vez llega a América, y ya evidentemente empieza lo que nosotros de manera general conocemos como la empresa o el proceso, digamos, de conquista y posteriormente de colonización. Este fragmento que ven ustedes, digamos a mano izquierda, que es una transcripción de un pedazo de una de las famosas cartas colombinas, se les llama así evidentemente porque estas cartas fueron escritas por Colón. Algunas de ellas hay sospechas pues de su autenticidad, de otras digamos que hay más claridad por la manera en la que fueron conservadas y por el mismo contenido. Nos va indicando, aquí hay algunos resaltados, por ejemplo la palabra noticia, la palabra entendieron, el concepto lengua o señas, conversación, pronunciarlo, voces altas, son conceptos que si bien nos han indicado una serie de prácticas y que han sido trabajados por los historiadores, yo creo que nos pueden ser útiles, o por lo menos a quienes estamos interesados en la historia de la comunicación en el mundo moderno, para pensar una serie de fenómenos y empezar a construir una serie de prácticas en este intercambio temprano de información, no solamente entre europeos, sino evidentemente entre las poblaciones nativas y las poblaciones que arribaron con los europeos a América. Entonces, tenemos también a mano derecha, digamos que en la parte superior encontramos una de los manuscritos de estas cartas colombinas, y en la parte inferior encontramos la impresión de una de ellas, ¿cierto? La primera, digamos, uno de los primeros, de las primeras líneas, ¿no? Lo interesante de estas cartas es que no solamente son escritas desde el Caribe, sino que empiezan, una vez llegan a Europa, muy rápidamente, casi que en cuestión de meses, empiezan a circular por distintos lugares de Europa. Si nosotros nos situamos en el contexto de la historia de la comunicación en Europa en el siglo XV y en el siglo XVI, pues es el momento en el cual hay una explosión de adquisición, construcción y reproducción de imprentas por toda Europa. No sé, los clásicos trabajos de Elizabeth Einstein y de ahí en adelante nos han mostrado cómo empiezan no solamente en las principales ciudades de Europa, sino en ciudades intermedias, en ciudades, digamos, que podríamos considerar no tan relevantes dentro del panorama, al menos económico y político de Europa. Empiezan a adquirirse una serie de imprentas, empiezan a ser imprimidos o impresos ambas palabras funcionan en español ahora, ¿no? Empiezan a ser impresos en diferentes ciudades de Europa, y estos impresos generan
pues también una serie de reimpresiones y traducciones. Entonces las cartas de Colón, que son elaboradas, reitero, desde el Caribe, nos podría llevar a pensar en uno de estos primeros ejercicios documentales en esta sociedad hispano-indiana o europeo-indiana, ¿cierto? De cómo circulan los manuscritos, esos manuscritos se convierten en impresos y posteriormente empiezan a ser traducidos, empiezan a ser, como les digo, impresos y reproducidos en diferentes espacios, ¿no? Entonces aquí nos muestra cómo estos primeros ejercicios comunicativos hechos por los europeos desde el Caribe, pues de cierta manera tienen una biografía, ¿cierto? Y se conectan a fenómenos clásicos, digamos, dentro de la historia de la comunicación moderna, como es el de la imprenta. Aquí tenemos una de las ilustraciones que con las que se va a acompañar una de estas cartas en 1493, ¿cierto? Es una ilustración que se hace en Italia de lo que va describiendo y narrando Colón en algunas de estas cartas. Estas cartas, en principio, algunas son dirigidas a varios oficiales, algunos escribanos, incluso al mismo rey, y posteriormente pues se intenta armar como una percepción de lo que va narrando y de lo que va interpretando Colón de lo que es este mundo, este nuevo mundo. Evidentemente aquí hay unos ejercicios digamos, más complejos, cognitivos, de lo que se quiere destacar, de lo que no se quiere destacar, pero lo interesante desde el punto de vista de la historia de la comunicación es cómo estos ejercicios comunicativos, una vez y de manera, reitero, de manera muy rápida, ¿cierto? Llegan a América, empiezan a recircular esos contenidos al interior de Europa, incluso más adelante algunos de estos contenidos van a llegar a China, incluso como objetos, ¿cierto? De lujo. Y posteriormente cómo se empiezan a acompañar no solamente de material documental, sino que se empiezan a acompañar también de algunas reproducciones de carácter visual, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos un poco a la derecha una serie de escenas, ¿cierto? Por una parte el rey de España, por otra parte digamos la circulación ultramarina más allá de las columnas de Hércules y evidentemente una serie de poblaciones que aparecen ya bajo ese rostro, bajo esa lupa, por ejemplo, de la desnudez y de lo que es en principio esa imagen del mundo indiano. Entonces, también como para seguir en esta lógica, evidentemente no debemos caer en la trampa de pensar, y esto lo hago porque sé que seguramente va a haber algunos estudiantes o pues también algunos colegas, ¿no? que sigan esta conferencia. Algo que en los últimos años se ha ido trabajando bastante es evidentemente rescatar y analizar esos modos, esas formas de comunicación prehispánica, ¿cierto? Si evidentemente a uno le puede parecer impresionante cómo en el siglo, a principios del siglo XVI, de manera muy temprana, 1503, 1504, empiezan a circular con cierta rapidez documentos y manuscritos, no solamente dentro del Caribe, sino evidentemente hacia España y en otros contextos, digamos, de esos primeros espacios que se van poblando, que se van explorando por parte de los europeos. También hay que tener en cuenta que hay unos ejercicios comunicativos, unas técnicas de comunicación, digamos, prehispánicas, que son también muy importantes. Entonces, tal vez con el título de esta charla del día de hoy, no quiero dejar por fuera, evidentemente, una tecnología como por ejemplo la de los quipus, ¿no? Que es tal vez una de las más conocidas y sobre la cual hemos dado más pasos en los últimos años. Los quipus, tal vez para quienes no lo sepan, son una tecnología de transmisión, resguardo y producción de información del mundo, sobre todo del mundo andino, digamos, que se establece a partir de nudos y colores, ¿no? En principio pensábamos que esos nudos y esos colores permitían resguardar información numérica o tributaria, pero en los últimos años hemos ido logrando también con la ayuda de algunas transcripciones
que se hacían, ¿cierto? En documentos y en procesos de esos quipus que tenían información de distinta naturaleza, hemos empezado un poco a hacer la transcripción de varios de estos documentos, de varios de estos artefactos comunicativos, como lo serían los quipus. Entonces, también es importante tener en cuenta esto con respecto específicamente al Caribe o, digámoslo, a la región que conoceríamos nosotros como el Gran Caribe, pues también tenemos el ejemplo, por ejemplo, del Códice Dresde, ¿cierto? Que es un códice que está conservado en Alemania, en la ciudad de Dresde, y tiene, muy probablemente es de algo así como el siglo XIII, siglo XIV, ¿no? Hay ahí una serie de pleitos en torno a su datación, pero sí, digamos, lo que sí parecen estar de acuerdo los especialistas es que es un documento prehispánico, ¿no? Y digamos lo que por la manera en la que está escrito, por su materialidad misma, por los colores que se usan, entre otras cosas, también parece haber acuerdo en que fue escrito en la península de Yucatán, ¿cierto? Como ustedes saben, la península de Yucatán es una parte, digamos, de lo que hoy sería el Caribe mexicano, y ahí también, digamos, lo que tenemos nosotros, estas manifestaciones comunicativas prehispánicas que poco a poco pueden ser tenidas en cuenta, o al menos desde una perspectiva estructural y amplia, digamos, de la historia de la comunicación en el mundo andino, de cómo existían, y muchas de esas se van a incorporar, por ejemplo, las rutas de distribución de este tipo de información, o la misma circulación de información oral. Esas rutas se van a usar y apropiar después por el correo manuscrito, tal cual como lo entienden los europeos, y van a servir como las arterias de redistribución una vez se van fundando ciudades, una vez van apareciendo, digamos, lo que otros centros de poblamiento dentro del mundo americano, posteriormente al arribo de Colón y de todos estos conquistadores que ustedes seguramente conocen. Entonces, también digamos que esta idea del vector, ¿cierto?, comunicativo, puede ser, digámoslo, no quiero que se recargue tanto hacia el periodo colonial, quiero también que se piense un poco en ese periodo prehispánico, y que la arqueología, evidentemente, y la historia tienen mucho todavía que decirnos con respecto a este tipo de técnicas y a este tipo de formas de distribución de información y de reproducción de información en el periodo, digámoslo, anterior al contacto con los europeos, o el contacto masivo con los europeos. Tenemos también otra serie de tecnologías que tienen que ver con el Caribe, y aquí la zona de lo que sería Mesoamérica es bastante activa, como les decía ahorita, con el Códice Dresde, por una parte, y por otra, por ejemplo, con algunos textos que son bien interesantes, porque son cartas, por ejemplo, escritas, digamos, a la forma europea, ¿cierto?, pero en lengua indígena. Entonces, fíjense que aquí tenemos nosotros una serie de cartas escritas en náhuatl que son enviadas directamente al rey de España por algunos caciques, por algunos grupos, generalmente por grupos de caciques o por algunos cabildos posteriormente, ¿cierto?, unión de cabildos, y que también muchos de ellos pues tienen que ver con esas rutas de distribución que se arman en el Caribe, ¿cierto? Estas cartas son buenos ejemplos de cómo hay tecnologías mixtas y de cómo, si bien, digamos, las poblaciones americanas hacen una incorporación rápida o tienen una incorporación rápida digamos, de esa tecnología, de ese binomio que crea la tinta y el papel, tal cual como lo entienden los europeos, reitero. Lo interesante es que también, o de cierta manera, van a intentar también tener ciertas adaptaciones, ¿cierto? Evidentemente, no tenemos un grueso y una cantidad abundantísima de cartas, por ejemplo, escritas en náhuatl que lleguen durante el siglo XVII a España, o por lo menos no que se hayan conservado, pero sí, digamos, lo que es una cantidad importante que nos muestra estas transiciones, nos muestra esa manera de incorporación, y como les digo, también nos está diciendo algo en torno a cómo también estas poblaciones indígenas entienden y comprenden que una manera de entrar en relación con esas sociedades extranjeras, con esas sociedades europeas, si me lo permiten,
pues es a partir de estos documentos. También es interesante cómo aparecen las rúbricas de algunos de estos indígenas y de cómo se empieza ya a hacer todo un ejercicio de, por ejemplo, elaborar las peticiones, ¿cierto? Elaborar quejas y de concebir cómo puede también, digámoslo, valorarse y rescatarse toda esta serie de lenguas que existen en todo el Caribe, en este caso novohispano. Tenemos también otra perspectiva que me interesa a mí también dejar acá planteada, al menos para el contexto del mundo colonial, y es que tradicionalmente hay una historiografía súper activa, muy prolífica, bastante, a mi modo de ver, de la cual yo me he nutrido bastante, que es, digámoslo, que está vinculada a temas como la circulación de esclavos, la circulación de oro, la circulación de plata, de perlas, piratas, entre otras, en torno, digámoslo, al mundo Caribe, al mundo del Caribe, y del Gran Caribe. Pero podemos nosotros también tener en cuenta que hay una necesidad, a mi modo de ver también, de ver el escenario, de ver este espacio que nos convoca el día de hoy, también como un escenario comunicativo, ¿cierto? En el cual no solamente se produce información, no solamente se redistribuye información, sino que al interior de este espacio también circula y hay una, si se quiere, una movilización de correspondencia, una movilización de correos, una movilización de elementos que podríamos considerar, digámoslo, como parte de todo este fenómeno, ¿cierto? Que no van a hacer ese tránsito ultramarino, que no van a llegar a Europa o que no van a partir desde Europa, sino que ponen en relación a todas estas islas y a todos estos espacios, digámoslo, continentales que circundan o que están, digámoslo, bordeados por el Caribe. Claro, aquí evidentemente los elementos de frontera hasta donde podremos hablar de una circulación de información en el espacio Caribe, hasta dónde llegarían como esos márgenes de influencia. Pues es un debate que podríamos dar, digámoslo, una discusión que podríamos tener de acuerdo al momento, de acuerdo a los actores, entre otras. Pero sí lo que a mí me interesa es observar cómo este espacio es un espacio muy activo en términos de distribución de información, si se quiere, intracontinental, ¿cierto? E incluyendo, pues, a las islas. Evidentemente aquí Puerto Rico, la Española, que hoy sería parte de Santo Domingo, y evidentemente Cuba aparecen como grandes centros y grandes núcleos de recepción y producción de información. Entonces no van a ser, para no solamente verlos como lugares de escala en los cuales los barcos se detienen para hacer sus aguadas y continuar los viajes, o que llegan, dejan el correo para que después sea redistribuido, bien sea a Panamá, bien sea, bueno, a Portobelo, bien sea incluso a Cartagena, a Veracruz o a otra serie de puertos, digamos, que también resultan interesantes para, dentro de esta lógica comunicativa, sino que también son lugares donde se produce información. De hecho, estos canales van a ser los que van a permitir, entre otras cosas, la comunicación, por ejemplo, entre el virrey de Nueva España y el virrey del Perú. Entonces yo lo que sumaría un poco a sobre lo cual llamaría la atención con base en esta diapositiva y en esta serie de conceptos e ideas que he estado esgrimiendo acá, es que el Caribe, pues en últimas, digamos, dentro de esa lectura amplia de lo que sería el Caribe, podríamos incluir una perspectiva de carácter comunicativo, que creo que vendría muy bien para todas estas investigaciones previas que se han hecho y nos permitiría también tener una lectura de esta documentación con la cual finalmente se ha hecho la historia del Caribe, porque no me cansaré de reiterarlo, finalmente buena parte de los documentos con los que trabajamos los historiadores pues son correspondencia, son correo, ¿no? Entonces, digamos lo que por qué no hacer, digamos, evidentemente una lectura desde la historia de la comunicación de esta documentación que ha circulado en el espacio del Caribe y evidentemente en espacios transcontinentales. Aquí tenemos otros dos elementos sobre los cuales yo llamaría
la atención para pensar esta historia del Caribe. Uno de esos es la constitución de la Casa de la Contratación en 1503, ¿cierto? Digamos lo que algo así como 10 años después del arribo de Colón a América. La Casa de la Contratación es una institución que funciona, que tiene que ver con básicamente con los negocios y otros aspectos que se generan poco después, digámoslo, de la llegada de los europeos a América. Y esta Casa de la Contratación, además de ser un centro político importante dentro de Europa, también se va a convertir la Casa de la Contratación en un centro de recepción y de producción de información, ¿cierto?, hacia el Caribe. Entonces, he hecho digamos, estimaciones de cómo buena parte de la información que se produce, por ejemplo, en Santo Domingo, llega a Sevilla o a alguno de los antepuertos, incluso a Lisboa, pasa por la Casa de la Contratación y a partir de allí es redistribuida a distintos lugares de Europa. Entonces, por ejemplo, aquí pongo una pequeña cita en torno a la llegada de estas concesiones de alemanes a lo que sería parte de Venezuela, ¿cierto? A lo que hoy sería el norte de Venezuela. Resulta que la preparación de estos viajes, la preparación de estas expediciones que reciben una serie de grupos de alemanes que van a llegar a poblar estos territorios, pues también, digamos, si va a hacer uno el rastreo, detrás de la constitución de esta empresa, de la asignación de esta concesión, pues también hubo una serie de movilizaciones de información dentro de Europa, ¿cierto? Que ya podríamos nosotros considerar de carácter indiano o vinculada a los temas indianos y que tiene mucho que ver con el Caribe, ¿cierto? No olvidemos también que el espacio venezolano, ahorita tal vez me quede tiempo de volver sobre esta idea, digamos que el espacio venezolano y el espacio de lo que hoy sería La Guajira son dos espacios hasta cierto punto olvidados dentro de esta lógica de circulación de información. Los trabajos que existen, que de hecho han sido bastante útiles para mí, yo creo que se han quedado bastante centrados evidentemente en las ciudades capitales y en los puertos, pero, digamos, más importantes, pero no han, digamos, como considerado por qué, por ejemplo, en la región de lo que hoy sería Venezuela, en la región de lo que hoy sería La Guajira, por ejemplo, y en otros espacios, digámoslo, del mundo mesoamericano que tienen que ver con el Caribe, se generaba año por año una cantidad importante de información y de cómo llegó, por qué llegó y qué hacía que estos oficiales y estos sectores particulares que estaban allí confiaran en que era posible remitir y producir información desde allá y recibir a la vuelta información con respuestas sobre estos contenidos, ¿no? Entonces, esta sería una primera elemento que yo rescataría. Y otro también sería, pues, evidentemente, la creación y la constitución del Consejo Real de Indias, ¿no? Aquí hay, evidentemente, también una relación muy importante con la Casa de la Contratación. La Casa de la Contratación y el Consejo de Indias, a mi modo de ver, son una extensión, si se quiere, de ese vector comunicativo que se crea desde el Caribe, ¿cierto? Digamos que nosotros casi siempre, los historiadores, lo que hacemos es ver un poco desde el Consejo de Indias hacia el Caribe la circulación de información. Sabemos que hay un reflujo y eso, digamos que es obvio, pero a mí me parece más interesante tal vez invertir la perspectiva, invertir la mirada, como lo decía ahorita, y ver más bien al Consejo de Indias y a la Casa de la Contratación como una extensión de esa red que se crea desde el Caribe hacia distintos puntos del mundo americano. Esto sería, y no lo hago evidentemente por trabajar en una universidad que tenga que ver con el Caribe, ni evidentemente por congraciarme con quienes trabajan sobre el Caribe. No, lo hago por una razón más bien, digámoslo, incluso estadística. En ciertas ocasiones, en ciertos momentos, incluso hasta el 80% de las alusiones que se hacen, digamos, y ya después por temas políticos uno va a entender por qué y ya le puede parecer obvio, pero sí lo interesante es por qué casi un 80%, casi una parte, digámoslo, importante, más de 2/3 partes de la información que circula hacia la Casa de la Contratación y hacia el Consejo de Indias tiene que ver con el Caribe,
¿cierto? Y de por qué se contesta información que tiene que ver con el Caribe. Claro, la lógica política fácilmente le va dando uno pistas sobre esto, pero también, digámoslo, que le permitiría a uno tal vez desplazar estos nodos y desplazar estos vectores de información que tradicionalmente son vistos desde Europa hacia América y no al contrario, ¿no? Entonces, otro elemento también interesante que lo adelantaba ahora un poco es dentro de este concepto de tierra firme que básicamente a veces se aprovecha para definir, que a veces uno no sabe si es más bien un espacio más bien literario, ¿no? O retórico que propiamente jurisdiccional. Esto también es un tema para debatir, también puede discutirse desde el punto de vista del tema eclesiástico, desde el punto de vista del tema, digamos, que tendría que ver con la defensa, el tema propiamente tributario, económico, fiscal. Pero digamos que este espacio de la tierra firme, ¿cierto?, que incluiría parte, digamos, de lo que hoy sería el Centroamérica y el norte de Suramérica, yo creo que valdría la pena también pensar cómo este escenario tiene unos vectores, unos centros, unos núcleos de producción y de recepción de información que han sido poco trabajados. De hecho, una de las cosas que a mí más me llamaba la atención cuando empecé a trabajar sobre el siglo XVI, sobre el temprano siglo XVI, era la cantidad de información y de alusiones que hay por ejemplo, a Riohacha, ¿cierto? A esta región, digamos, lo que incluye incluso parte de lo que hoy sería, digamos, el departamento Magdalena y, bueno, en fin, otros escenarios que no son propiamente los de las fronteras modernas. Pero sí lo interesante es cómo estos espacios están un poco invisibilizados y de cierta manera cómo aparecen, cómo poco aparecen como centros de producción de información, ¿cierto? Casi siempre como que pasamos por alto estos lugares y nos quedamos un poco más con los grandes núcleos que evidentemente serían, por ejemplo, Santa Fe, Popayán posteriormente, Tunja incluso, y evidentemente Lima, México, Guatemala y otras ciudades, digamos, de lo que sería hoy el centro, que serían parte de Centroamérica. Entonces, digamos lo que creo que dentro de esta lectura que propongo el día de hoy, desde el punto de vista de la historia de la comunicación para el Caribe, yo creo que sería importante también destacar, entre otros, por ejemplo, a Riohacha y Maracaibo como parte de esa dinámica, ¿cierto? Que documentalmente es casi que pareciera arañarte los ojos, pero que de una cierta manera me parece a mí que no está lo suficientemente bien trabajada. Si son espacios en los cuales esta coexistencia o esta múltiple existencia de mecanismos de distribución de información funcionó bajo una estrategia, bajo una racionalidad concreta, bajo una manera, digámoslo, de pensar la comunicación específica para estos espacios que no estaban tan cercanos a las capitales, que no hacían parte, digamos, de los puertos canónicos digámoslo, de arribo obligatorio de la flota de Indias, entre otras cosas, ¿no? Entonces, Riohacha, Maracaibo y Santo Domingo, por supuesto, me parece que son centros, núcleos de producción y de recepción de información que valdría la pena destacar dentro de una lectura comunicativa del Caribe. Asimismo, también Portugal y Canarias, ¿no? Evidentemente, estos ejercicios de circulación de información entre el Caribe y entre los espacios peninsulares, pues también tienen una serie de escalas. Los viajes muchas veces, como saben, no salen bien, hay ataques, ¿no?, por los enemigos, averías, entre otras muchas cosas que ponen en relación, por ejemplo, a Canarias y a Portugal, que son puertos donde llega evidentemente correspondencia, ¿cierto? De hecho, buena parte de esta primera correspondencia del siglo XVI, pues tiene mucho que ver con Portugal y con Canarias, lo cual también nos habla de estos circuitos de distribución peninsular para la correspondencia indiana y de cómo dentro de Europa, cómo dentro de España empieza a circular información. Es normal, habitual que circule información propiamente, digámoslo, peninsular con información indiana desde muy temprano y cómo se asimila, ¿no? En otros escenarios he hablado sobre cómo se financian estas
esta distribución de información. No me voy a detener bastante ahí de cómo la Casa de la Contratación, el Consejo de Indias, financia la circulación de esta información indiana dentro de los espacios peninsulares. Para eso, digámoslo, probablemente que podríamos hacerlo en otro momento. Lo que sí me interesa rescatar y valorar es que en este espacio, por ejemplo, todos los navíos que circulan con algún género comerciable, pues todo el tiempo están circulando con información. Y este canal evidentemente no es en el mundo del Caribe, ¿cierto? Ni en los espacios, digamos, del Pacífico, incluso en la misma nado de China, no es en ningún momento restringido, lo cual nos lleva a pensar también en elementos que tienen que ver, por ejemplo, con la censura. No hay una censura, puede haber que haya una censura a la distribución de contenidos, puede ser que haya una censura a ciertos contenidos, pero no hay una censura a la distribución de información. La censura no solamente se hace sobre los contenidos, y aquí me parece que la historia de la cultura escrita en el mundo hispanoamericano tiene también como un campo para explorar, es cómo la censura también puede implicar la restricción a estos circuitos de movilización de información que en el Caribe de pronto las tempestades, los problemas, digamos, de carácter natural, ¿cierto? Pueden poner cierta restricción, pero en principio no hay una política que interponga una censura ni una serie de normas para que no circule, por ejemplo, información con navíos que transportan esclavos, azogues, entre otros géneros comerciables, ¿no? U otros géneros comerciables. Entonces aquí tenemos también un poco cómo dentro de esta lectura del Caribe y de esta información que circula desde este núcleo, como también tenemos nosotros cuando se generan unas expectativas fallidas. Evidentemente yo no quiero aquí, y es un ejercicio que siempre intento de manera específica hacer, y es que no intento sobrevalorar la capacidad de este sistema para movilizar información. Evidentemente los archivos son la mejor huella de que este sistema comunicativo, de que este sistema postal tenía una capacidad, al menos para el siglo XVI, XVII y XVIII, amplia, rescatable, valorable, que nos ha permitido en buena parte, reitero, hacer historia en periodos recientes, pero también no quiero que nos quedemos con esa visión clásica que de hecho el mismo Brodel o ciertas reinterpretaciones del mismo Brodel o de Geoffrey Parker como que nos han ayudado tal vez a que se perpetúen, ¿no? A que, digamos, la repitamos en varios momentos, y es que el sistema comunicativo hispano-indiano era lento, era frágil, inseguro, etcétera, etcétera. Evidentemente, como en cualquier aparato comunicativo, en cualquier aparato postal, esto existe, ¿cierto? Y esto sucede. La manera, lo interesante de todo esto es darle la vuelta al argumento y también ver que había una cantidad de personas, muchas de ellas situadas en el Caribe, y me atrevería yo a decir que la mayoría de ellas situadas en el Caribe, que confía en este sistema postal y que está dispuesta a enviar y a remitir información y a esperar respuesta. Entonces este fragmento, este extracto que traigo en esta diapositiva, se relaciona también con la provincia de Venezuela, ¿cierto? Que son los espacios que he venido trabajando los últimos meses, Venezuela y Riohacha casualmente. Por eso hoy mi acento en estos dos espacios. Fíjense lo que aparece diciendo un procurador licenciado Tolosa en España, que está muy vinculado como a toda esta expedición que hacen los alemanes a Venezuela. Porque de las letras y despachos, dice él, que a vuestra alteza he enviado después que llegué a la provincia de Venezuela, solamente ha habido respuesta de las primeras letras que desde la ciudad de Coro escribí, y porque escritas aquellas, luego partí a la tierra adentro y escribí haciendo relación a vuestra alteza de todo lo sucedido y de lo demás que había de avisar de estas provincias y de lo que había ordenado, de la gente que aquí estaba, porque de todo esto no ha habido respuesta. Por la duda que tengo, si se recibió este despacho, he determinado replicarlo
en esta, porque ninguna cosa quede que de vuestra alteza no sea avisado. Es también interesante cómo no solamente, o sea, en muchos momentos los usuarios del sistema se quejan evidentemente del sistema, pero en otros incluso que remarcan cómo hay una serie de expectativas fallidas. Aquí lo que está diciendo el licenciado Tolosa en otros términos es, oiga, yo había estado esperando que a Coro, ¿cierto?, llegara información y respuesta a mis cartas, porque había recibido respuesta de las primeras que envié, ¿cierto? Entre otras porque un ejercicio común que van a hacer los sacerdotes, los oficiales, digamos, de la Real Hacienda, los oficiales propiamente del rey, vinculados a la administración de justicia y gobierno, lo que van a hacer incluso los mismos indígenas, como Diego de Torre, por ejemplo, para el caso colombiano, entre otros, es en la medida que van viajando, siempre ir escribiendo e ir remitiendo esas cartas. No hay un ejercicio de escribo y envío, como a veces nos lo retratan como ciertas narraciones, sino que va a haber un ejercicio de movilizarse y que la información vaya movilizándose a medida que uno se va movilizando, ¿cierto? Ir remitiendo, ir enviando desde el lugar que uno está. Entonces, es bien interesante pensar y estudiar como estos elementos, ¿no?, comunicativos también en términos de expectativas fallidas, ¿no? En qué momento el sistema no cumple esas expectativas y genera una reacción como la que tuvo el licenciado Tolosa a mediados del siglo XVI, ¿no? Digamos que estos serían algunos elementos sobre la primera parte del siglo XVII. El siglo XVIII, sobre el cual pues he trabajado ya más en los últimos años, pues es el momento en el cual se instalan las concesiones de correos. El sistema de las concesiones de correo mayor no es otra cosa que un sistema en el cual se le asigna a un particular, ¿cierto?, el derecho de distribuir la información oficial en una determinada jurisdicción. Entonces, por ejemplo, tenemos un correo mayor de Nueva España, y ese correo mayor de Nueva España tiene la jurisdicción, la potestad para movilizar información oficial, ¿cierto?, en los territorios que corresponden al virrey de Nueva España, ¿cierto? Generalmente, para definir la jurisdicción de estos correos mayores coincide con la del virrey o con la de autoridad principal, si se trata también de un teniente, que son un teniente de correo mayor, que son quienes, digámoslo, reciben por donación o por alquiler el derecho a nivel local y regional distribuir información oficial. ¿Qué ha pensado la historiografía usualmente? Que estas concesiones de correo mayor pretendían, como sucedió a mediados del siglo XVIII, que todo mundo movilizara información por ahí. En realidad no ocurrió de esa manera. Vemos que el sistema en esos términos podría ser visto como un sistema mucho más moderno de libre competencia, ¿cierto?, o de libre elección para los usuarios de las diferentes opciones que existían. Es decir, que si yo tenía una carta para remitir, la podía remitir con esos correos mayores, pero si no, la podía remitir con un amigo, con un socio, etcétera, ¿cierto?, que es lo primero en lo que nosotros pensamos, pero también la podía movilizar con algún agente particular especializado, dedicado a la movilización de información, y ese uso de los canales extraoficiales no era considerado ilegal ni ilegítimo, ¿no? Y esto es, digamos, en lo que yo, lo cual vendría a darse mi contribución de cómo se permite la coexistencia de estos múltiples canales y de cómo es posible, digamos, que no se ejerza ningún tipo de normatividad específica para limitar su existencia, ni tampoco para censurarlos, cosa que sí va a pasar en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando de cierta manera, digamos, que la creación de las administraciones de correos y de oficinas que se encargan específicamente de la movilización del correo, van, ellas sí, a regular la movilización de información por canales extraoficiales. Se puede remitir información por canales extraoficiales, pero debe pagar un porte obligatorio, lo que después pues, van a ser las estampillas, ¿cierto?, ya en el periodo propiamente filatélico. Entonces, también tenemos nosotros durante este siglo XVII la movilización de información por el Caribe, ¿cierto?, de una serie de correos, una serie de correspondencias en navíos negreros, navíos mercantes, como les decía, azogues, y una serie de barcos que se llaman navíos de aviso.
que son barcos que circulan 1 o 2 al año, con suerte, en los cuales van 60 o 70 toneladas, ¿cierto? Toneladas de correspondencia. Ojo, digamos que esa es la capacidad máxima del barco, pero en realidad, digamos, terminan siendo 30, en el mejor de los casos, o 40 toneladas modernas de correspondencia, y el resto pues se completa con una serie de géneros comerciales que permiten, ¿cierto?, hacer rentable la empresa y que permiten, por ejemplo, pagarle la marinería, que permiten pagar el alquiler del barco, entre otras cosas. El siglo XVII va a ser muy interesante en el Caribe porque con muchos problemas, pero digamos lo que le da una cierta autonomía a estos navíos de aviso para que circulen desprendidos de la flota de Indias, para que estos navíos de aviso no tengan que circular con los convoyes comerciales, no tengan que circular con la armada, sino que puedan circular, digámoslo, de manera autónoma, y que puedan circular casi como estos barcos mercantes que se les entregan sus licencias y que van en ciertas ocasiones, digámoslo, a su merced. Claro, estos barcos no están tan bien pertrechados, estos barcos, bueno, no tienen, digamos, como las mismas características que tienen estos barcos, digámoslo, de gran calado y que circulan con 700, 800 toneladas, digámoslo, métricas de diferentes géneros, ¿no? Y evidentemente esclavos. Lo interesante, digámoslo, para fortalecer estas ideas sobre el siglo XVII es que, por ejemplo, van a aparecer otros circuitos, ¿cierto?, cada vez más activos, como lo es, por ejemplo, el de Buenos Aires, que van a, no diría yo que a sustituir, sino más bien a apoyar la circulación de información por el Caribe. ¿Cuál es un ejercicio habitual que hacen las autoridades del Consejo de Indias, o que suelen, digámoslo, de manera muy frecuente realizar? Es enviar, por ejemplo, documentos como las cédulas reales, las mismas bulas, documentos importantes, correspondencia que se considera de gran valor, enviarla, digámoslo, por navíos de aviso o por barcos mercantes de confianza, o en la misma a través de la misma armada, ¿cierto?, vía el Caribe, y enviar un duplicado o un triplicado en otro momento por la vía Buenos Aires. Por eso muchas veces ustedes van a encontrar en los archivos, ¿cierto?, documentos que dicen duplicado y triplicado. Esta estrategia se fortalece durante el siglo XVII y durante el siglo XVIII la vamos a ver. Claro, durante el siglo XVIII aparecen otras vías como bueno, ya existía, pero digamos que se institucionaliza la vía reservada, por ejemplo, y otra serie de prácticas que permiten, ¿cierto?, que se establezcan digámoslo, una serie de apoyos o de circuitos de apoyo a los que van por el Caribe. Evidentemente, pues en momentos en los cuales los ataques de Inglaterra, Francia, a todos los barcos que circulan por este espacio, pues son comunes, ¿no? Esta es un mapita de lo que sería la isla de Santo Domingo, ¿cierto? Este mapa es de mediados del siglo XVII. Muchos, digamos, por este espacio de Santo Domingo, pues van a circular muchas de las cartas de gobernadores, de los cabildos, de Real Hacienda, que no se restringen y que finalmente llegan a Europa. Y asimismo, pues hay una redistribución y hay una respuesta, ¿no?, una contrarrespuesta en muchos casos de Europa hacia el Caribe, ¿no? Simplemente también durante este siglo XVII hay esfuerzos mucho más fuertes, digámoslo, mucho más radicales por inventariar, por crear inventarios y por crear una serie de vigilancias para esta información que circula por el Caribe. ¿En qué consisten estos inventarios? Estos inventarios consisten, por ejemplo, en índices que se hacen y que circulan con la misma correspondencia. Es decir, la correspondencia se embarca, ¿cierto?, con características, a veces para los historiadores un poco frustrante, porque aparecen, por ejemplo, bueno, en un cajón de tal tamaño, de tal color y con tales características, se remite correspondencia, ¿cierto? Se remiten cartas. Entonces, en esas descripciones, pues evidentemente no nos dicen para quién eran, no nos dicen si de pronto ahí tenemos un mapa, si de pronto ahí tenemos muestras, si tenemos de repente, no sé, alguno de esos objetos que podemos nosotros pensar
como más allá de la correspondencia documental, pero sí digamos lo que durante el siglo XVII hay una proliferación también de esa documentación y a principios del siglo XVIII esos inventarios van a ser cada vez más comunes, lo cual también nos está llevando a pensar un poco en un ejercicio que claman no solamente usuarios, sino que claman también las autoridades de solicitar que se creen estrategias y dispositivos para vigilar la circulación de la correspondencia, ¿cierto? Que no eran los mismos que se utilizaban en el siglo XVI. Y, y en ese escenario el Caribe tiene muchísimo que decirnos porque los inventarios más ricos tienen que ver con todos estos puertos principales, digamos lo que se constituyen en el Caribe, pero también aparecen una serie de alusiones, sobre todo en las partes, digamos, en los encabezados de la documentación, que nos permiten, por ejemplo, pensar en quiénes movilizaban esa información. En muchas cartas aparece, por ejemplo, la carta que recibí en el navío negrero tal, la carta que recibí en el navío de aviso tal, ¿cierto? Entonces nos permiten nosotros como historiadores o como interesados en la historia de la comunicación ir creando una serie de ideas en torno a, desde el contenido mismo a esas vías de comunicación, ¿cierto? Y eso es un trabajo mucho más difícil y dispendioso de hacer porque no es tan sencillo como el que se puede hacer para el siglo XVIII, donde existen registros muy bien hechos de, por ejemplo, cuántos en la administración de, por ejemplo, de Santa Fe de Bogotá o de Cartagena, cuántas cartas se reciben durante los 6 meses, por ejemplo, que se hace el ejercicio de contabilidad, ¿cierto? O se hace un ejercicio de contabilidad cada 3 meses, por ejemplo, y uno grueso cada 6 meses. Entonces, digamos, en esos ejercicios, ¿cuántas cartas circulan? Si son sencillas, si son dobles, si son duplicadas, triplicadas, si son paquetes. Ese ejercicio para el siglo XVIII es más fácil de hacer, pero para el siglo XVI y XVII, digámoslo, que vemos nosotros como desde el contenido es que tenemos nosotros que tal vez a través de un ejercicio mucho más deductivo poder lograr rastrear e ir constituyendo un poco la dinámica y la estructura de este sistema y las posibilidades que tenían los usuarios ciertamente para movilizar información, que es, digámoslo, lo que a mí me interesa. Entonces, digámoslo, el Caribe en últimas puede pensarse evidentemente como, pues, en últimas es desde esta aproximación de la historia de la comunicación como un escenario, como un espacio que permite adquirir una serie de experiencias para movilizar información a nivel transcontinental, ¿no? También esa insistencia sobre lugares que son productores de información en el Caribe, pero que digamos lo que esa idea de centrarnos sobre todo, por ejemplo, en las sedes audienciales y centrarnos sobre todo en los puertos donde para la flota de Indias, como que nos ha impedido ver esos otros escenarios del Caribe que son indudablemente lugares esenciales para pensar el mundo postal de América durante los siglos XVI a XVIII. Y en últimas, yo creo que lo importante de todo esto es poner, para sacar también un poquito más la cabeza y adquirir como esta idea de globalidad también y de situar este fenómeno dentro de una perspectiva más amplia del mundo, del temprano mundo moderno, es también pensar que el Caribe tiene mucho para decirnos, por ejemplo, con experiencias equiparables como la del mundo otomano o como la del mundo chino en el siglo XVI, ¿cierto? Un poco sería interesante pensar este lugar de como he reiterado, producción, recepción y redistribución de información que significó el Caribe, cómo tenemos nosotros ahí unos elementos importantísimos para rescatar esta experiencia comunicativa que es regional, es local, es transcontinental y que tal vez constituye el circuito más grande del mundo moderno, ¿cierto? Incluso al menos al ser transcontinental, al involucrar una cantidad de sectores y de agentes de diferentes proveniencias, ¿cierto? Y al involucrar diferentes tecnologías, yo creo que el pensar el Caribe bajo esta lupa y que nos permita entrar en diálogo con historiografías que han pensado también la comunicación, como lo es, digamos, la china y la otomana, que son las dos más desarrolladas, digamos, en la actualidad. Yo creo que es un ejercicio que vale la pena hacerlo y que bueno, era parte de lo que quería
incentivar y motivar, digámoslo, entre quienes nos están escuchando el día de hoy con base, pues, en el Caribe. Voy a dejar de compartir ahora mismo. Creo que ahí. Perfecto, sí. Muchas gracias, Nelson. Yo aquí, en este espacio privilegiado que me puedo sentar a escuchar, he aprendido bastante aquí escuchándote. Muchas gracias por la conferencia. Bueno, pues le damos paso entonces a las preguntas, comentarios del público. Ustedes pueden hacerlos en el chat y nosotros lo iremos leyendo y yo se lo iré leyendo a Nelson. De hecho, hay aquí algunos saludos, algunos profesores y bueno, hay una pregunta de Rafael Gazón. Un saludo, Rafa. ¿Los navíos de aviso sufrieron ataques piratas? ¿Cómo estaban protegidos? ¿Si podían circular con independencia de la flota de Indias? Pregunta. Sí. ¿Contesto ya? ¿Una? Sí, sí. Bueno, estos navíos de aviso, que de hecho estoy ahora trabajando, estoy corrigiendo un articulillo sobre ellos, tienen, digamos que como tú bien lo dices, y era parte de lo que destacaba para el siglo XVII, logran una autonomía sobre la flota de Indias, sobre el convoy de la flota de Indias, digamos lo que es como un fenómeno visible. Durante el siglo XVI, digamos lo que ya empieza a verse, ¿cierto? Pero hay como cierta restricción a que no ocurra, digámoslo, a que no se desprenda del todo de la flota de Indias. Durante el siglo XVII y sobre todo con Felipe IV, en realidad ya hay una proliferación de navíos de aviso. Como les digo, no nos imaginemos un navío de aviso cada mes circulando, no, pero sí al menos uno o dos, que era lo que, digamos que era lo que se esperaba idealmente, circulando, ¿cierto? Con licencia para circular, y esto no va a generar tanta resistencia como tal vez lo generó durante el siglo XVI, que como les digo, existe ese fenómeno, se da, pero digamos que durante el siglo XVII ya como que se acepta que es necesario que los navíos de aviso se desprendan definitivamente de la flota de Indias. La flota de Indias siempre es un problema porque no circula de acuerdo a las expectativas ni al plan por allá de mediados del siglo XVI, eso lo sabemos todos, pero sí lo interesante, lo que a mí me parece más valorable de todo esto es digamos, el cambio también del discurso y al menos por parte de las dos secretarías, de la Secretaría de Nueva España y de la Secretaría del Perú, y de la misma Casa de la Contratación en Sevilla, y del Consejo de Indias en la Corte, de decir, bueno, finalmente demos las licencias. Aquí hay un escenario súper bonito porque digamos que la labor técnica la provee el Consejo de Indias, y la labor, digámoslo, política, la labor, digámoslo, gerencial, por decirlo de alguna manera, administrativa, la provee el Consejo de Indias, ¿cierto? Para armar y para darle la licencia a estos navíos de aviso. ¿Qué pasa con los navíos de aviso? Los navíos de aviso los van a empezar a financiar los comerciantes, los va a empezar a financiar el Consulado de Cargadores de Indias o a Indias de Sevilla. Entonces es bien interesante porque son los comerciantes los que dicen, necesitamos al menos un barco al año, ¿cierto? O al menos uno cada año y medio que circule con correspondencia, y que aparte de todos esos canales, digamos, los extraoficiales que hay, y esos canales evidentemente que nosotros también manejamos de cierta manera, necesitamos un canal oficial que, entre otras, lo armemos nosotros, ¿cierto? Ayudemos a financiarlo, a pensarlo, y que de cierta manera nos permita también, digámoslo, tener un respaldo vigilado, digámoslo así, para la circulación de la información particular. Es un escenario muy, muy interesante el de los navíos de aviso. Durante el siglo XVIII, principios por ahí en 1570, después de que se publica ya de hecho Beitia Linae en el famoso libro del norte de la Casa de la Contratación. Me perdonan, esto puede sonar muy específico, pero en realidad como que no lo es tanto, así es que no es que me lo sepa mucho. En realidad, digamos lo que ya después de 1670, incluso los comerciantes van a empezar a presionar muchísimo más para que se les permita movilizar ya no uno al año, sino dos, y van a proponer 4 navíos de aviso al año, ¿cierto? Lo cual nos está indicando el interés que tienen los comerciantes porque estos canales de distribución de información, al menos amparados políticamente por la corona, funcionen, ¿cierto? Y que asimismo, digamos, lo que nadie cuestiona en este momento es que se imponga una restricción a la circulación de información por otras vías.
¿cierto? Y eso es lo interesante, digámoslo, detrás de todo esto. Durante la primera parte del siglo XVIII, estos navíos de aviso ya se va a emitir un reglamento en el 720 específico para ellos, con una serie de atribuciones, por ejemplo, para movilizar vinagre, aguardiente, vino y algunos, en algunas ocasiones plata, pero se va sobre todo, por ejemplo, esclavos, prohibido. ¿Prohibido por qué? Porque se está también impidiendo que este canal, que debería ser para la circulación de información, transporte mercancías que pueden ser susceptibles de contrabando, ¿cierto? Y de altas cantidades de contrabando. Hay contrabando, pero yo no diría, al menos en la información más visible, que es bastante confiable, que haya un grueso, digamos, lo que haya los navíos de aviso hayan ido, pues, petados, pues, de esclavos de contrabando, no. Evidentemente existía, pero digamos que no podría decir que fuera un fenómeno masivo, o así parecen al menos indicarlo las fuentes. Gracias, Rafael, por esa pregunta, porque es bien interesante. Gracias. Bueno, aquí un saludo de Javier Rivera. Muchísimas gracias por tu presentación, muy interesante. Tiene una pregunta. ¿Qué papel tenía Maracaibo en esa red de comunicaciones? Sí, ahí Maracaibo, el lago sobre todo es bien interesante. Hay algunos documentos que me he ido encontrando pescando, por ejemplo, en el lago, por ejemplo, la famosa región de Pueblito, ¿cierto? Bueno, o más bien, voy a referirme al pueblo específico Moporo, que es uno de estos puertos que están en todo lo que hoy sería el lago de Maracaibo. Ahí en muchos casos va a arribar información que va a ser redistribuida no por autoridades principales, sino por caciques. Y eso también es interesante, porque la autoridad principal, digamos, en estos espacios no había correos mayores ni tenientes de correo mayor. Y ahí la autoridad principal es el cacique. Y dentro de la lógica que se espera, ¿cierto?, de quien sea quien reciba la información ultramarina y la redistribuya, se espera que sea la autoridad principal. Y en estos lugares, por ejemplo, en Maracaibo, van a ser los caciques. Entonces se encuentra uno una serie de redes de caciques que sin ningún problema reciben la información española. Es que esto es bien interesante porque reciben las cédulas reales y desde ahí las van a redistribuir, por ejemplo, a lo que sería la región ya, digamos, lo más interna de lo que hoy es Venezuela, ¿cierto? Evidentemente hacia La Guaira, evidentemente hacia, por ejemplo, otros lugares, digámoslo, mucho más costeros, Coro, cuando ya desaparece Coro, que es una ciudad temprana, pero sí, digamos, lo que tenemos nosotros, como también existen una serie de lógicas de estos puertos pequeños, por ejemplo, que están ubicados en el lago y que también se aprovechan para redistribuir información, ¿cierto? Y que son productores de información asimismo. Entonces, este circuito es un circuito muy activo. Yo diría que más que, digamos, que la región propiamente del lago, pues evidentemente, digamos, Caracas y Riohacha van a ser como escenarios muy, muy productivos. Maracaibo sí se va a convertir, digámoslo, también, o se va a vincular a la red de distribución de información terrestre con Santa Fe, ¿cierto? Vía Santa Fe de Bogotá, Tunja, Maracaibo. Y eso, digamos, lo que para el siglo XVIII es súper visible y es un circuito hiperactivo. Hace un año di una charla sobre el río Magdalena y la distribución de información a partir del río Magdalena en el siglo XVI, y yo, digamos que lo que intenté mostrar en esa ocasión fue cómo, por la parte, digámoslo, de la Orinoquía, también había una redistribución de información gigantesca y de cómo existe otro del lado del Magdalena, digamos, del lado más, diríamos hoy colombiano, existe otro vector, y de cómo todo el tiempo esas que no son, digámoslo, las rutas que confluyen en Santa Fe, sino una serie de rutas transversales que tienen que ver con el Magdalena, ¿cierto? Antes de llegar a la capital, están súper activas, y de cómo, digamos, estos gobernadores de Santa Marta, de Cartagena y todo este pleito que se da acá, que es muy temprano, digámoslo, durante el siglo XVI, también todo el tiempo está teniendo una conciencia de que el lado de los alemanes, el de los Belser y todas estas concesiones que se entregan a los alemanes en lo que hoy llamaríamos Venezuela, y evidentemente donde está Maracaibo vinculado, por ahí también hay una circulación de información. Esto ya nos permite, digamos, pensando en Maracaibo, extender un poco más la red hacia los márgenes ya propiamente continentales
terrestre-fluviales, que bueno, Katherine conoce bastante bien, ¿no? Al menos, pues, que, pues, digamos, nos ha ayudado a pensar un poco esta dinámica para el siglo XVIII. Creo que se silenció tu micrófono, Katherine. Ya. Gracias, gracias. No veo aquí más preguntas, no sé si alguien tiene más preguntas, si no yo pregunto que tengo aquí. Pues no hay. De hecho, ya comenzaste a responder a algo de lo que, de mi, pues como de mi pregunta. Me parece bien interesante. Bueno, de las conferencias que he podido como tener el privilegio de escuchar aquí en este ciclo, pero también en otras partes y en otros libros que he venido leyendo, es evidente cómo algunos autores están tratando de ampliar esa idea del Caribe o esa idea paradigmática del Caribe que viene muchas veces de pensar el Caribe desde el mundo anglosajón, entonces es un mundo insular, muy centrado en el siglo XVIII, en la circulación de esclavos, como tú decías al principio, pero que pierde de vista muchísimas otras experiencias geográficas y sociales y geográficas, por ejemplo, pierde de vista muchas pues justamente conexiones entre otras partes del Caribe, entonces por ejemplo entre la parte occidental con la costa centroamericana o de las costas sur de las islas de las Antillas con el continente. A mí me parece oyéndote que tu trabajo dialoga muy bien con esta pues como con esta, digamos, creciente cuerpo de literatura que intenta como construir un concepto más ampliado de Caribe. Me gusta mucho como, de hecho algo de eso dijiste al principio, como Caribe no solo esclavos, no solo oro, no solo plata, etcétera. Dentro de eso, me llama mucho la atención ese papel de lo que podríamos llamar puertos menores, como Riohacha y como Maracaibo, que de hecho ahorita hablabas de Maracaibo. Y de hecho, mientras respondías la respuesta anterior, una de las cosas que me parece tan interesante es poder, además, con esa perspectiva que tú presentas, poder conectar, además de esos espacios Caribe, con los espacios interiores por medio de vías fluviales. Este tema del Maracaibo me parece fascinante cuando te lo escucho. Yo realmente no conozco de eso, así que me parece maravilloso. Entonces ya contestaste la parte de Maracaibo. Yo quería preguntarte dos cosas. Una, si pudieras quizás, yo qué sé, poner en el espacio estas conexiones que tú has rastreado entre distintos puertos menores, ¿qué nuevos sitios surgirían o qué nuevas conexiones de nuevo podrías ver en este Caribe que está siendo recién explorado y colonizado por el Imperio Español? Esa es como mi pregunta, si verías quizás algunas nuevas, algunas otras zonas, que yo creo que sí, que ya empezaste a contestar, pero que me gustaría saber más. Y en ese sentido, te quería preguntar también, muy interesante escuchar sobre Riohacha desde tan temprano, de esa zona, ¿no? ¿Cuál sería como su papel en este sistema de distribución o redistribución? ¿Como qué diseño, ahí sí ya pensando como específicamente en qué diseño institucional tiene o hace, aunque yo creo que, o sea, presiento que ya algo dijiste respondiendo Maracaibo, pero quería preguntarte eso. Sí, digamos lo que hasta hace un tiempo, yo creo que voy a arrancar por el final, lo que me interesaba era un poquito ver la forma en que se habían, qué modelos, cómo era esta estructura, digamos, lo que permitía la movilización de toda esta cantidad de documentos. Entonces yo, digamos que saqué como ciertas tipologías, ¿no? La de Nueva España, el Perú, ¿cierto? Y la del Nuevo Reino de Granada y Chile. Digamos que el ejercicio que hice yo hasta hace unos 3 o 4 años fue pensar
cuáles eran las lógicas, las de Correo Mayor, en qué se diferenciaban los correos mayores de Nueva España, en qué se diferenciaban los correos mayores de el Perú, y qué nos podía decir, por ejemplo, en el nuevo Reino de Granada y Chile, que el Reino de Chile, ¿qué nos podían decir también? ¿Por qué? Porque no tuvieron concesiones de correo mayor, ¿cierto? Incluso después, cuando aparece en 1620 la concesión de correo mayor de Guatemala, eso me permitía prestar un tercer caso de las concesiones de correo mayor, los lugartenientes, bueno, en fin. Pero hay espacios que, digamos, técnicamente, como por ejemplo La Guajira, no tienen concesiones de correo mayor, pero aún así, digamos, lo que entra dentro de esta lógica de que son las autoridades principales las que deben movilizar información, pero diría yo que incluso son más autónomos, ¿cierto? Y claro, ahí uno podría pensar, claro, pero eso es que La Guajira siempre es autónoma y no sé qué. Sí, eso es tema político reciente, seguramente tenga que ver con eso, muy probablemente tenga que ver con eso, pero lo importante detrás de todo esto es que incluso estos lugares como La Guajira van a tener muy claro, ¿cierto? Como Riohacha, que ellos definitivamente no tienen ni siquiera que esperar los navíos de aviso, porque ellos tienen cabotaje y tienen aparte de eso una conexión prehispánica con lo que hoy sería Surinam, con lo que hoy es incluso Puerto Rico, con lo que hoy sería Santo Domingo, y no hay ningún problema, digamos lo que circulen cartas desde ahí, bien sea de algunas que vienen del interior. Lo que pasa es que, claro, nosotros ya tenemos la carta en Sevilla, por ejemplo, o en Simancas muy temprana y decimos por dónde circuló esta carta. Pero digamos lo que ya es purgando uno de los contenidos, uno empieza, por ejemplo, a ver en las referencias que, claro, que este personaje venía, que estuvo en Riohacha y desde ahí escribió la carta. No sabemos, no tenemos seguramente certeza cómo circuló, pero sí podemos intuir que al menos este canal que estaba entre La Guajira y el resto, digamos, de lo que era el Caribe, tenía una conexión completamente, digamos, era una autopista por la cual podía circular información. Claro, a veces en la autopista pues hay pillaje, eso es normal. No, bueno, en Colombia podríamos decir que no hay autopistas, pero bueno, las poquitas que hay. Dentro de esas, claro, puede haber pillaje, puede aparecer un ladrón, puede aparecer un pirata, puede aparecer, claro, cualquier tipo, digámoslo, de bloqueo. Pero en principio, digamos, todo lo que sería hoy parte de La Guajira, por eso en uno de los mapas aparece, que es de mediados del siglo XVII, aparece La Guajira muy bien rastreada y sin ningún problema información. Algo que sí hay que recordar para el siglo XVII es que desde ahí se empiezan a enviar, a registrar información sobre las cajas de Riohacha, ¿cierto? Que son bien tempranas. En la caja de Santo Domingo ya se registra información sobre Riohacha y se registra información sobre la consecución y la búsqueda de perlas, ¿cierto? Entonces esa actividad económica también genera que esta región, ¿cierto? Que no va a tener correos mayores, tenga no solo una autonomía por principio al no tener correos mayores y que sea la autoridad principal la que se encargue de la distribución de información, sino que aparte de eso tengan autonomía ultramarina por tener un conocimiento y la posibilidad a través del cabotaje y de la remisión de embarcaciones, digámoslo, a escala marítima, de enviar información hacia el Caribe y ahí conectarla ya directamente a Europa, ¿no? Estupendo. Bueno, muy chévere pensar esto en este periodo, además, realmente me genera muchas ideas, muy chévere. Bueno, no sé si alguien más tiene preguntas, creo que no. Pues bueno, creo que entonces, pues nada, Nelson, agradecerte por aceptar la invitación. Ya con tu conferencia cerramos el ciclo de este semestre. Un muy buen cierre y muy agradecida pues porque hayas compartido tu trabajo aquí con nosotros en este espacio. Gracias también a todos. Ay, no te dejé hablar. No, a ti, gracias. No, no, y bueno, gracias a las personas que estuvieron aquí, nuestros colegas, gracias por las preguntas. Y como siempre, muchas gracias a Camilo, a Giselle, que siempre nos están ayudando aquí en la logística
comunicación y difusión de estos eventos. Entonces, gracias Nelson de nuevo. Y bueno, entonces quedamos hablando. A todos ustedes muchas gracias, que estén muy bien, que tengan una buena noche y bueno, nos vemos el próximo año. Gracias, bueno. Chao, adiós. Chao. Los siguientes contenidos de Uninorte Co. te pueden interesar.